Ahora tenemos este segundo ejemplo en el cual vamos a trabajar con algunas funciones escalón también para practicar y para repasar cómo es que nosotros trabajamos con esas funciones escalón. En este circuito nos piden encontrar la tensión en el capacitor para t mayor que 0 segundos. Y vemos que tenemos la interacción de resistores, inductores y capacitores, por lo tanto es un circuito RLC. Ahora tenemos esta fuente de tensión que nos dicen que es 40 multiplicado por U de menos T. ¿Okay? Y la fuente de corriente de este lado es una fuente cuya magnitud es 4 y está multiplicada por U de T. Entonces tenemos que ver cuántos intervalos de tiempo tenemos que analizar en relación con las fuentes en este caso. Vean que no tenemos interruptores en este ejercicio. Sin embargo, tenemos funciones U de T que nosotros sabemos que se activan y se desactivan en ciertos intervalos de tiempo definidos. Y son esas activaciones y desactivaciones las que nos generan cambios en el circuito y nos llevan a analizarlo en diferentes estados de tiempo, dependiendo de cómo ellas van cambiando. Entonces vamos nada más a revisar esas funciones U de menos T y U de T para entonces averiguar cuántos intervalos de tiempo tenemos que analizar en este caso. Entonces tenemos las funciones U de T. La primera que tenemos es U de menos T. ¿Cómo era la función U de menos T? La función U de menos T era 0 para T mayor que 0. ¿Verdad? Cuando T es mayor que 0, el argumento de la función es negativo y la función responde con un 0. Y es 1 para cualquier T menor que 0. Si T fuera negativo, ese negativo multiplicado por el negativo que está aquí adentro del paréntesis hace que el argumento se vuelva positivo y la función respondería con un 1. Luego la función U de T funciona exactamente al revés. Responde con un 0 para T menor que 0 segundos, ¿verdad? Y la función responde con un 1 para T mayor que 0 segundos. Entonces, lo primero que notamos es que ellas cambian en el mismo instante de tiempo, en T igual 0 segundos. Y por otro lado, que una es la versión invertida de la otra. Entonces, si yo las quisiera graficar, si esto fuera el tiempo, aquí tendría U de menos T y aquí tendría U de T. Ambas cambian en 0 segundos, como estamos definiéndolo acá. U de menos T pasa de 1 a 0 en T igual 0 segundos, y U de T pasa de 0 a 1 también en T igual 0 segundos. Entonces vean que estas funciones U de T en este circuito me definen dos intervalos de tiempo que hay que analizar: T menor a 0 segundos y T mayor a 0 segundos. En T menor a 0 segundos se supone que el circuito está en estado estacionario, que lleva mucho tiempo en este estado, es decir, con esta fuente activa y con esta fuente inactiva. Y luego en T mayor que 0 segundos resulta que esta fuente se apaga porque queda multiplicada por un 0 y esta fuente se activa porque queda multiplicada por un 1. Entonces tenemos dos intervalos de tiempo.
Bien, entonces acá para t menor que 0 segundos asumimos que tanto el inductor como el capacitor están en estado estable. Para t mayor que 0 segundos tendríamos el transitorio. Perfecto. Quiere decir que entonces ya podemos empezar el análisis. Comenzaríamos el análisis para t menor a 0 segundos. Asumimos que el capacitor es un circuito abierto, está en estado estable, y el inductor es un cortocircuito porque está en estado estable también. Entonces, para la primera parte, para t menor que 0 segundos, ¿cómo quedaría nuestro circuito? En t menor a 0 segundos, como vimos acá, u de menos t vale 1, por lo tanto esta fuente está activa, mientras que u de t vale 0, por lo que aquella fuente está inactiva. Recuerden que una fuente de corriente inactiva equivale a un circuito abierto, y una fuente de tensión inactiva equivale a un cortocircuito. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, la fuente de tensión está activa, su tensión sería 40 volts multiplicada por 1, la resistencia aquí está, y el inductor es un cortocircuito. El capacitor es un circuito abierto. Luego tenemos la resistencia de 5 ohms. Y la fuente de corriente está inactiva. Su corriente está multiplicada por un 0, por lo que entonces se traduce a un circuito abierto. Perfecto. Y eso sería 5 ohms, y esta es de 3 ohms. Ahora, ¿qué andamos buscando? Andamos buscando el valor inicial de la tensión, es decir, VC de 0, qué tensión había en el capacitor antes de que estas fuentes cambiaran, y andamos buscando qué corriente fluía por el inductor y L de 0 antes de que las funciones cambiaran también. Y aquí pues nos queda bastante fácil encontrar estas variables. La corriente IL de 0 sería la corriente que fluye por esta única trayectoria cerrada que hay. Recuerden que por aquí no hay paso de corriente, por aquí tampoco, por lo que la corriente tiene que seguir esta ruta únicamente, y el valor de esa corriente sería IL de 0. Y después la tensión en el capacitor sería la misma tensión en esta resistencia de 5 ohms. Por lo tanto, si encontramos la corriente, encontraríamos también esa tensión. Perfecto. Entonces voy a marcar la polaridad de estas tensiones. Para poder aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff y encontrar esas corrientes o esa corriente. Aplicamos NTK en la trayectoria. Tendríamos que menos 40 más V1 más V2 es igual a 0, 40 menos 40 más IL de 0 por 3 más IL de 0 por 5
es igual a 0, y eso implica que IL de 0 sería igual a 40 sobre 3 más 5, o sea 40 octavos, y 40 dividido entre 8 nos da 5. Quiere decir que IL de 0 son 5 amperes. Ya tenemos la primera condición inicial. Recuerden que son 4 y aún no sabemos cómo nos va a quedar la ecuación de segundo orden. Por lo tanto, podría quedar en función de la corriente del inductor o en función de la tensión del capacitor, por lo que ocupamos tener las condiciones iniciales completas. Ya encontramos IL de 0, perdón, esta. Ahora vamos a encontrar VC de 0. Dijimos que VC de 0 es la misma tensión que hay en la resistencia de 5 ohms, o sea, es igual a V2, y este V2 es 5 por IL de 0. Entonces VC de 0 es igual, bueno, 5 por 5 serían 25 volts. Esa sería la tensión que tenía el capacitor antes de que estas funciones UDT cambiaran. Un detalle importante es que no necesariamente las funciones UDT tienen que cambiar siempre en 0. Depende del argumento que tengan acá, ¿verdad? Ya nosotros habíamos visto las posibilidades de las funciones UDT desplazadas hacia la derecha, desplazadas hacia la izquierda. En este caso en particular, ellas dos están alineadas, por lo tanto solo tenemos dos intervalos de tiempo de análisis. Si una de ellas hubiera sido diferente y hubiera estado desplazada hacia alguno de los dos lados, nos hubieran quedado tres intervalos de análisis como en el ejemplo anterior. Desde t hasta el primer cambio, desde t igual a menos infinito hasta el primer cambio, luego del primer cambio al segundo cambio, y finalmente del segundo cambio a t mayor que, digamos, a t infinito. Ya tenemos las dos condiciones iniciales acá listas, por lo que entonces ya podemos pasarnos a t mayor que 0 para ver cómo nos queda el circuito. Ahora vamos a analizar la segunda parte, que sería para t mayor que 0 segundos. Vean que aquí ya dejé anotados los valores que habíamos encontrado en la primera parte, los valores iniciales de la corriente en el inductor y de la tensión en el capacitor. Ahora, para t mayor que 0 segundos, habíamos dicho que esta función u de t se hace 0, lo que me desactiva esta fuente, mientras que esta función u de t se hace 1, por lo que esta fuente más bien se activa. Entonces el circuito nos quedaría de esta forma. Ok, entonces este circuito es un circuito RLC. 3 ohms, 0.2 henries, 0,1 farads, 5 ohms, 4 ohms. Como es un circuito RLC, ocupamos encontrar dos condiciones iniciales adicionales, que son los valores iniciales de las derivadas de cada una de ellas. Y estas se encuentran analizando inicialmente t igual a 0 segundos. Entonces ocupamos igual analizar ese instante de tiempo para poder encontrar las condiciones iniciales que nos faltan.
que son VC' de 0 y L' de 0. Vamos buscando ahora estas dos. Recordemos que en el instante justo en el que las funciones U de t cambien, en el capacitor teníamos una tensión de 25 volts con esta polaridad, ¿verdad? Y por el inductor venía circulando 5 amperes de corriente en esta dirección. Esta corriente y esta tensión no pueden cambiar inmediatamente, de tal forma que entonces tenemos que analizar el circuito así como está para encontrar VL de 0 por la derecha y luego la corriente IC de 0 por la derecha. Estas dos magnitudes nos van a ayudar a calcular las condiciones iniciales de las derivadas. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Si nosotros conocemos esta tensión, conocemos esta tensión de acá porque conocemos la corriente y conocemos el valor resistivo, en esta trayectoria de acá podríamos encontrar VL de 0 por la derecha. Entonces llamémosle a esa malla la malla 1. Por lo que entonces aplicamos LTK en 1. A ver qué obtenemos. Voy a marcar la polaridad de esta tensión de esta forma. Voy a llamarle V1. Siempre en concordancia con la dirección de la corriente. Y vean que la dirección de la corriente que yo asumí para t menor que 0 en el inductor, la mantengo en t igual a 0 y en t mayor que 0. La polaridad de la tensión en el capacitor, mantengo la polaridad que yo tomé en el intervalo de tiempo anterior y lo mantengo durante todo el análisis, ¿verdad? Entonces nos va a quedar V1 más VL de 0 por la derecha más 25 igual a 0. Esta tensión, como les había comentado, tiene que ser 3 ohms por 5 amperes, que es lo que va circulando por ahí, más 25 más VL de 0 por la derecha igual a 0. Entonces, en el inductor, la tensión VL de 0 por la derecha tiene que ser igual a menos 15 menos 25. O sea, VL de 0 por la derecha tiene que ser menos 40 volts. Esa es la tensión que aparece en el inductor justo en el momento en el que las funciones cambian. Ya tenemos este. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para calcular la corriente IC de 0 por la derecha? Vean que si analizamos ahora este nodo superior, digamos el nodo A, en ese nodo yo conozco esta corriente de 4 amperes que ingresa, conozco la corriente de 5 amperes que ingresa por aquí, la IC de 0 por la derecha la que ando buscando, y esta corriente que va por acá, llamémosla IR de 0 por la derecha, yo la puedo encontrar porque conozco la resistencia y conozco la tensión a la que estamos, digamos la tensión que está viendo esa resistencia, que son los mismos 25 volts que hay en el capacitor. Están en paralelo, tienen la misma tensión. Entonces vamos a plantear una ecuación de corrientes en el nodo A para encontrar IC de 0 por la derecha. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos que menos 5 amperes
que ingresan, ¿verdad? Por acá, por este ramal, más IC de 0 por la derecha, más IR de 0 por la derecha, menos 4, es igual a 0. Tendríamos que IC de 0 por la derecha, más, nuevamente, IR de 0 por la derecha serían 25 volts sobre 5 ohms, utilizando la ley de Ohm. Menos 4, menos 5. Eso es igual a 0. Entonces tendríamos que IC de 0 por la derecha sería igual a 5 más 4 menos 25 quintos. Entonces la corriente en el capacitor en el instante justo después de 0 es de 4 amperes. Ok, entonces ya tenemos estos dos valores, ya podemos encontrar los valores iniciales de las derivadas. Tenemos que IL' de 0 sería igual a VL de 0 por la derecha entre L. La inductancia es de 0.2 Henrys. Entonces serían menos 40 entre 0.2 Henrys. Quiere decir que IL' de 0 sería igual a menos 40 entre 0.2, menos 200. Y serían amperes por segundo. Luego, la tensión VC' de 0, habíamos visto nosotros que era IC de 0 por la derecha dividida entre C, o sea 4 dividido entre C, que es 0.1 farads. O sea, VC' evaluada en 0 serían 40 volts por segundo. Y ya aquí tendríamos las 4 condiciones iniciales que ocupamos para iniciar ahora sí el análisis en T mayor que 0. Ok, entonces ahora sí nos vamos a ir a analizar para T mayor que 0 segundos, y noten que tenía un error al calcular IL' de 0, porque yo había tomado L como 0.2, es 0.25, por lo que entonces nos quedaba menos 40 sobre 0.25. Entonces la IL' de 0 es en realidad de menos 160 amperes por segundo. Entonces hay que corregirlo ahí para que nos quede bien el dato. Para T mayor que 0 segundos, el circuito que tenemos es este. La fuente de tensión está inactiva, la fuente de corriente está activa, y ahora lo que andamos buscando es la tensión en el capacitor, VC de T,
y vamos a tener también la IL de T. Recuerden que la dirección de la corriente y la polaridad de la tensión se mantienen durante el análisis. También vamos a tener por acá la corriente IC de T y vamos a tener la tensión VL de T. Entonces la idea es ahora encontrar la ecuación diferencial que nos gobierna este circuito. Si ustedes quieren, pueden hacer una transformación de fuentes de este lado. Si ustedes así lo prefieren, pueden transformarla en una fuente de tensión en serie con una resistencia. Eso estaría también bien. Yo lo voy a resolver así como está para ver pues cómo nos queda. Ahí tenemos que ver qué ecuaciones planteamos y cómo hacemos para agrupar luego esas ecuaciones. Noten que acá podemos establecer una ecuación de tensiones. Yo puedo, según la dirección de la corriente que estoy dando para el inductor, defino la polaridad de VR1 de T. Ok, y por acá yo puedo asumir que existe la corriente IR2 de T. Entonces, voy primero a aplicar ley de tensiones en la malla 1 para obtener una ecuación y después podría plantear una ecuación de corrientes en el nodo A para ver cómo luego las agrupo. Entonces voy a comenzar con la malla 1. La malla 1 yo voy a tener que VR1 de T más VL de T más VC de T es igual a 0. Ok, ahora la tensión en el capacitor no la puedo sustituir, ¿verdad? Porque es una integral. En el resistor yo puedo tomar esa tensión como 3 IL de T, que es la corriente en el inductor. La tensión en el inductor vendría siendo L por la derivada de IL de T dt, y la tensión en el capacitor la dejo así como está, y eso es igual a 0. Entonces ven que ya tengo una ecuación donde tengo la corriente en el inductor y tengo la tensión en el capacitor. La corriente en el inductor no la puedo sustituir, la tensión en el capacitor tampoco. Entonces vamos a ver si esta otra ecuación me ayuda a despejar alguna de las dos variables que tengo allá. Entonces ahora vamos a aplicar LSK al nodo A. ¿Qué vamos a obtener en el nodo A? Tendríamos que la corriente del inductor entra y L de T negativo, sale la corriente del capacitor más IC de T, sale la corriente del segundo resistor y R2 de T, y entran 4 amperes, por tanto tengo menos 4. Ahora veamos qué podemos reemplazar ahí. La corriente en el inductor no la puedo sustituir. La corriente en el capacitor sí la puedo sustituir porque es C por la derivada de VC de T dt. Y la corriente en el resistor 2, aquí, sería la tensión que él tiene, que es la misma tensión del capacitor, dividida entre 5. Esto sería VC de T quintos es igual a 4. Ok, entonces vean que lo que puedo hacer yo es despejar la IL de T de aquí, de esta ecuación, y luego sustituirla en la ecuación de arriba para que todo me quede en términos de VC de T. Entonces eso sería de esta forma, sería IL de T
Bueno, entonces voy a dejar esta como menos 4 igual a 0 para que me quede más fácil. Eso sería entonces c por la derivada de vc de t más vc de t quintos menos 4. Voy a reemplazar c de una vez porque c es 0.1. 0.1. A esta ecuación le voy a llamar 2. A esta le voy a llamar 1. Y ahora vamos a sustituir 2 en 1. Y nos queda lo siguiente. Nos quedaría 3 y e de t. Y e de t es esto. 0,1 derivada de vc de t más vc de t quintos menos 4. Esa sería la primera parte, más L. Voy a sustituir L de una vez, que es 0.25, derivada con respecto al tiempo de I de t, pero I de t es esto que tengo aquí adentro, 0,1 derivada de vc de t más vc de t quintos menos 4, y luego nos queda vc de t igual a 0. Si está igualada a 0. Ok, entonces ya simplificando me quedaría 0.3 derivada de vc de t más 3 quintos, que 3 quintos me va a dar a mí 0.6 vc de t y menos 12 de este lado, más 0.25 por 0.1 sería 0,025, y tendría la derivada de segundo orden de vc de t las dos veces, luego 0.25 entre 5 es 0.05 vc de t menos 0.25 por 4 es 1. Perdón. Estoy dejando botar la derivada. 0,05 derivada de vc de t, y ahora sí, menos la derivada de 1 con respecto al tiempo, que es la derivada de la constante, más vc de t igual a 0. Ok, ya casi vamos terminando. Entonces, me estaría quedando 0,025 derivada de segundo orden de vc de t, derivadas de primer orden tengo 0.3 acá, 0.05 acá, entonces me quedaría 0,35 derivada de vc de t. En vc tengo 0.6 de este lado y tengo allá una, entonces me quedaría 1,6
VC de t igual a ¿cuánto? La derivada de una constante es 0. Y aquí tengo 12 negativos y 0.05 sería menos 11.95 que pasan al otro lado positivos. Perdón, aquí tengo un error. Este está multiplicando una derivada. Ese no es parte de los términos. Por lo que el único término constante que tengo aquí es menos 12, que pasa al otro lado positivo. Y ahora pues voy a sacar a factor común el punto 0.25. Derivada de segundo orden de VC de t más 0,35 entre 0,025 derivada de VC de t más 1,6 entre 0,025 VC de t igual a 12. Y ahora paso eso a dividir y me quedaría derivada de segundo orden de VC de t las dos veces más 0.35 entre 0,025 14 derivada de VC de t 1,6 entre 0.025 64 es igual a 12 entre 0,025. $480. Listo. Y aquí tenemos la ecuación diferencial de segundo orden que gobierna este circuito para t mayor que 0. Ahora lo que nos queda es resolverla y encontrar esa tensión en el capacitor. Vean que la ecuación diferencial nos está quedando en términos de VC de t, la tensión en el capacitor. Por lo tanto, las condiciones iniciales que vamos a ocupar son estas dos de aquí. La tensión en el capacitor antes de t igual a 0 y la tensión, el valor de la derivada de la tensión en el capacitor evaluada en t igual a 0, que es 40 voltios por segundo. Bien, entonces vamos a aplicar transformada de Laplace. Si aplicamos transformada de Laplace, vamos a obtener que s al cuadrado VC de s menos VC de 0 por s menos VC' de 0, esta sería la transformada de Laplace de la derivada de segundo orden, más 14 s VC de s menos VC de 0 más 64 VC de s igual a 480 entre s. Eso sería aplicando
transformada de Laplace a ambos lados. Vamos simplificando entonces. Me quedaría s al cuadrado por vc de s menos vc de 0, que es 25, 25s menos vc' de 0, que es 40, más 14s vc de s más por menos menos 14 por vc de 0, que son 25, más 64 vc de s igual a 480 entre s. Y ya podemos encontrar el polinomio característico, que va a ser s al cuadrado más 14s más 64, que multiplica a vc de s, y del otro lado se nos queda 480 entre s más 25s más 40 más, ¿cuánto sería 14 por 25? 350. Perfecto, entonces ahora podemos revisar el polinomio característico para ver qué tipo de respuesta es la que vamos a tener. Y podemos calcular el discriminante, que nos va a quedar como la raíz cuadrada de 14 al cuadrado menos 4 por 1 por 64. Y ese discriminante nos va a dar 14 al cuadrado menos 4 por 64 menos 60. Quiere decir que este polinomio tiene raíces complejas conjugadas, por lo tanto la respuesta es subamortiguada. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es despejar vc de s, que nos va a quedar como s dividido entre 480 más 25s al cuadrado más 390s. Y esto está dividido sobre s al cuadrado más 14s más 64. O sea, nuestra función vc de s vendría siendo 25s al cuadrado más 390s más 480 dividido sobre s por s al cuadrado más 14s más 64. Y esta sería la función en el dominio de la frecuencia compleja. Tenemos que pasarla al dominio del tiempo para encontrar ya la solución del ejercicio. Ya tengo entonces la función en el dominio de la frecuencia compleja acá, y lo que vamos a hacer entonces ahora es separarla en fracciones parciales
para luego transformarla al dominio de tiempo. Recuerden que como este trinomio no se puede reducir, lo que tendríamos es una descomposición en un término a entre s más bs más c dividido entre s al cuadrado más 14s más 64. Y ahora tenemos que encontrar las constantes a, b y c, por lo que entonces vamos a sumar esas dos fracciones. Me va a quedar entonces 25 s al cuadrado más 390s más 480 entre s por s al cuadrado más 14s más 64 igual y esto entre esto me da a por s al cuadrado más 14s más 64 más, y esto entre esto me da s por lo que entonces obtengo esos valores, cancelo los denominadores y me quedo con 25s al cuadrado más 390s más 480 igual a por s al cuadrado más 14as más 64a más bs al cuadrado más cs. Y agrupo los términos ya para ir resolviendo los factores. Tendríamos entonces que a más b en s al cuadrado más 14a más c en s más 64a tiene que ser igual a esto que tenemos aquí. Ok, entonces las ecuaciones serían a más b igual a 25, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a lo que tengo acá multiplicando a s al cuadrado, luego 14a más c tiene que ser igual a 390 y finalmente 64a tiene que ser igual a 480. Resolviendo este sistema de ecuaciones para a, b y c vamos a obtener los siguientes valores. A vendría siendo 7,5, B serían 17,5 y la constante C serían 285. Esas serían entonces las constantes. Y nos vamos a pasar para acá entonces para decir que VC de S es igual a 7,5 entre S más 17,5 S más 285 entre S al cuadrado más 14S más 64. Bien. Ahora ya sabemos nosotros que este polinomio no se puede factorizar, por lo tanto tenemos que completar cuadrados. Vamos a completar el cuadrado. Nosotros tenemos que a más b elevado al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado.
el término del medio, 2ab, tiene que ser igual a 14 en nuestro polinomio. A en nuestro caso vale 1. Por lo que entonces 2b es igual a 14 y eso implica que b es igual a 7. Ok, entonces para tener el cuadrado completo tendríamos que decir s al cuadrado más 14s más b al cuadrado, que sería 7 al cuadrado, y ya ahí yo tendría el cuadrado completo. Pero como sumé 7 al cuadrado, tengo que restar 7 al cuadrado afuera y tengo un 64 afuera. Entonces tengo que sumar el 64. Esto ya es un cuadrado perfecto, lo puedo resolver como s más 7 al cuadrado menos 7 al cuadrado es menos 49 más 64. Entonces tendríamos s más 7 al cuadrado y 49 y 64 sería más 15, que de nuevo yo ocupo expresarlo como algo elevado al cuadrado. Resulta que 15, la raíz de 15 es 3,9. Entonces 15 es igual a 3,9 elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces ya aquí tengo ya completé el cuadrado. Entonces VC de S me va a quedar como 7,5 entre S más S más 7 al cuadrado más 3,9 al cuadrado, y arriba sería 17,5S más 285. Y ahora sí puedo separar esa fracción. Y ahora sí puedo decir que VC de S es 7,5 entre S más 17,5 S entre S más 7 al cuadrado es 3,9 al cuadrado más los 285 divididos entre el mismo factor. Ok, entonces vean cómo me va a ir quedando el asunto. VC de S serían 7,5 entre S, que ya está listo para ser transformado, ¿verdad? Más 17,5 que multiplica a S sobre S más 7 más 3,9 al cuadrado. Lo que pasa es que aquí, para lograr la transformada inversa directa con la tabla, yo ocupo en el numerador un S más A, o sea, este mismo término que está aquí abajo, elevado al cuadrado. Por lo tanto, yo necesito sumar un 7 aquí para lograr la transformada inversa, pero para que la fracción me quede equilibrada, necesito también restar un 7. ¿Okay? Y del otro lado voy a obtener pues lo mismo. Este todavía no lo voy a modificar. ¿Ok? Entonces VC de S es
igual a 7,5 entre S más 17,5 que multiplica ¿a quién? Luego saco el siguiente término que sería 17,5 por menos 7 entre el mismo denominador y me queda el término final. Que son 285. Está bien, voy a borrar la pizarra para poder continuar con esa expresión. Seguimos simplificando la expresión. Ya multipliqué el 17,5 por el menos 7 y obtuve esto que está acá. Ahora ya puedo sumar estas dos fracciones para hacer una sola. Entonces tendría que VC de S serían 7,5 sobre S más 17,5 S más 7 al cuadrado, 3,9 al cuadrado, S más 7. Ya esta está lista para ser transformada. Y acá esto me va a dar 162,5, que lo voy a poner aquí afuera por el momento. Entonces obtengo esto que está aquí. Ahora, en este numerador yo dejé el 1 que estaba multiplicando a este 162,5. Pero para obtener la transformada de Laplace inversa directa, yo ocupo que aquí en el numerador haya un 3,9, que es este término que está acá. Por lo que entonces yo lo voy a multiplicar aquí que es este omega 0 que está acá, ¿verdad? Y como estoy multiplicando arriba, voy a dividir este coeficiente entre eso para poder ajustarlo. Y ya entonces yo tendría la expresión lista para ser transformada. Me quedaría entonces 162,5 entre 3,9, 41,7. Y ya obtengo entonces la expresión acomodada para realizar la transformación inversa. Esto es un escalón unitario, se transforma como una constante al tiempo. Este es el coseno amortiguado exponencialmente y este es el seno amortiguado exponencialmente. De tal forma que entonces, aplicando transformada inversa, transformada de Laplace inversa, yo obtengo que VC de t, que es la transformada inversa de VC de S, es igual a la transformada inversa de esta parte, que sería 7,5
por U de t. La transformada a Laplace inversa de este segundo término serían 17,5 e a la menos 7t, que es el alfa que tenemos acá, por el coseno de 3,9t, que es omega, lo que está acá, más 41,7 e a la menos 7t, y esta, en vez de tener un coseno, tiene un seno de 3,9t, y ya esta sería la expresión final. Para t mayor que 0, este u de t vale 1. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es un boceto de la gráfica para ver más o menos cómo es esa tensión en el capacitor. Entonces vamos a evaluar unos puntos. Entonces vamos a empezar buscando VC de 0 de esa expresión. Vamos a evaluar T en 0 y nos va a quedar 7,5, que es una constante, más 17,5 e a la 0 coseno de 0 más 41,7 e a la 0 seno de 0. El seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, esto se hace 1 y esto se hace 0. Entonces VC de 0 me va a quedar 7,5 más 17,5, que vienen siendo 8 y 17, 25. 25 volts, como ya nosotros habíamos encontrado inicialmente. Y ahora vamos a encontrar VC de infinito, ese es el valor final. Ese vendría siendo 7,5 más 17,5 por e a la menos infinito coseno de infinito más 41,7 e a la menos infinito seno de infinito. E a la menos infinito sabemos que tiende a 0. Entonces esto es 0, esto es 0. Y al final VC de infinito nos va a quedar en 7,5 volts. A ese valor es al cual va a tender la respuesta del circuito cuando ya ha pasado mucho tiempo. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría la gráfica. Recuerden que es una respuesta subamortiguada, por lo que podríamos tener oscilaciones. Entonces voy a hacer la gráfica por acá. Esto sería VC de t, 0 segundos, y esto es t. Para t menor que 0 segundos, el capacitor tenía una tensión inicial de 25 volts. Más o menos a este punto, ¿verdad? Llega a 25 volts en t igual 0 segundos. Ahora, para t mayor que 0 segundos, el capacitor o la tensión en el capacitor responde a esta fórmula. Y al cabo de mucho tiempo, ese capacitor va a llegar a estabilizarse alrededor de 7,5 volts. Y la respuesta es subamortiguada.
Entonces sería algo como así, más o menos. Y al final, después de mucho tiempo, la tensión en el capacitor se va a estabilizar en 7,5 ohms. Ahora, ¿por qué? Bueno, habíamos visto que entonces esta fuente estaba apagada, el capacitor tenía 25 volts y por el inductor fluían 5 amperes. Entonces, al nosotros apagar esta fuente en T igual a 0 y encender esta otra fuente de corriente por acá en T igual a 0, estamos provocando un cambio en las condiciones de operación del circuito. La tensión que tenía el capacitor, que eran 25 volts, va a empezar a reducirse porque esta fuente de corriente no le permite alcanzar la misma tensión que tenía antes, sino que la tensión que le permite alcanzar es 7,5 volts. Sin embargo, mientras este capacitor se está descargando, este inductor también se está descargando porque su corriente también se va a ver modificada. La corriente en este inductor es la misma corriente que pasa por la resistencia de 3 ohms. Por lo tanto, ellos dos se ven afectados por la tensión en el capacitor. Entonces, el intercambio de energía entre estos dos elementos provocan esta respuesta oscilatoria, en este caso. Al cabo de mucho tiempo, el inductor se estabiliza en una nueva corriente, el capacitor se estabiliza a 7,5 volts y las condiciones del circuito entonces se vuelven estables nuevamente al cabo de ese tiempo. Como referencia para tomar este tiempo, uno podría utilizar el exponente de la parte exponencial, digamos el menos 7, para tomar una constante de tiempo inicial que podría ser perfectamente 5 veces un séptimo en tiempo, ¿verdad? Que eso es más o menos lo que duran esos exponenciales decreciendo. Si ustedes ocupan un poco más, si ustedes ven que en la gráfica aún no se ha visto este valor estable en 7,5 volts, pueden extenderlo un poco más. Pero este valor de acá, que es 5 veces el inverso de este exponente, les va a dar una idea del tiempo que va a durar ese circuito RLC estabilizándose después de que ocurrió el cambio en 0 segundos. Bien, y este es entonces el segundo ejemplo que les quería presentar el día de hoy. Lo pueden simular en MicroCAD, pueden ver la gráfica en MATLAB, pueden compararlas y más adelante probablemente veamos otros ejemplos para irnos preparando ya para el final del semestre. Entonces, muchas gracias.